Muy bien, damos la bienvenida a Esteban Ortiz, médico especialista en salud pública y global. Esteban, buenos días. Hola, buenos días, mi querida Danet. ¿Cómo estamos? Bueno, quisiera saber cómo ves tú el tema de la vacunación a nivel mundial y particularmente el caso ecuatoriano. Están por llegar apenas 50,000 vacunas, que son, si hablamos de 2 dosis, 25,000 personas que pues tendrán esa suerte de estar inmunizados en primera instancia. Y quiero saber quiénes deberían ser. Bueno, la vacunación obviamente es la estrategia más efectiva para combatir la COVID-19 a mediano y largo plazo. En un mundo con 7 billones de personas, pues todo el mundo quiere la vacuna. Entonces sabemos que es complicado en un país con una, digamos, una necesidad relativamente pequeña, llegar y meterse en la fila de toda la gente que quiere las vacunas. De ahí, en ese sentido, pues en todo el mundo están vacunando, en todo el mundo están tratando de avanzar lo más rápido posible. En los Estados Unidos han superado hace un par de semanas el 1.000.000 de vacunados, pero en el Ecuador, pues como en algunos otros países en vías de desarrollo, seguramente llegarán muy poquitas vacunas, desde enero hasta marzo, como se lo ha dicho mucho a través de la autoridad sanitaria, pero estas dosis que van a llegar para 25,000 personas, en el mejor de los casos, porque son 2 dosis, seguramente no van a hacer nada en términos de estrategia de vacunación. O sea, 25,000 personas, digamos que es un porcentaje pequeñito, y eso a la final yo creo que responde más a calmar a la gente. Seguramente en ese porcentaje tendrán que entrar gente la más vulnerable y la que más riesgo tenga de morir. Hay que saber que la estrategia de vacunación responde a 2 objetivos. ¿Queremos bajar las muertes o queremos bajar la transmisión de las enfermedades en la comunidad? Y yo creo que en este punto hay que evitar que el sistema sanitario se sature, pues, y tendrían que vacunarse quienes son más vulnerables de enfermar gravemente, ¿no? Entonces estamos hablando de personas que tienen enfermedades catastróficas, por ejemplo, o que pasan los 60 años de edad, aparte de el sistema médico, digamos, los médicos, enfermeras. Sí, ¿Estarían entre los más vulnerables? Sí, ahí es cuando yo tengo una discusión propia basada en datos, ¿no? Los médicos, y somos colegas y hemos sufrido muchísimo, fuimos los que más riesgo tuvimos de contagio al inicio de la pandemia, pero ahora se ha visto que el riesgo ha disminuido considerablemente. Tenemos mejor equipo de protección, conocemos mejor el virus, y cuando nos enfermamos tenemos riesgo muchísimo menor de morir que otros grupos poblacionales. Entonces yo, en mi opinión, basada en los datos ecuatorianos, yo no vacunaría primero a los médicos, y esto sonaría raro, ¿no? Pero hemos visto en un estudio que se publicó ayer, en realidad lo mandamos hace casi 6 meses, pero ayer salió, ser médico es un factor protector para no morir por COVID-19. Entonces, ¿quiénes son los grupos más vulnerables de morir? Obviamente jubilados por su edad son los que tienen 6 veces más riesgo de muerte en comparación con el grupo laboral joven de cuello blanco. Hablemos gente de oficina, gente que trabaja en los bancos, etcétera. Estas personas jubiladas son las que más riesgo tienen de morir. Y después viene, sorprendentemente, las personas sin empleo. Entonces, los grupos vulnerables para mí son 1.4 millones de adultos mayores en el Ecuador. Necesitaríamos 3 millones de vacunas para cubrir al menos ese grupo, ¿no? Y si cubrimos ese grupo, pues deberíamos reducir considerablemente la demanda de camas y de terapia intensiva en el Ecuador, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tiene que ir la estrategia. Una aclaración, ¿por qué consideras tú que los médicos ya no, digamos, impactan o no fallecen en el mismo nivel que la población en general? Bueno, lo primero fue que al inicio de la pandemia todos nos guardamos, excepto los médicos. Entonces, al inicio de la pandemia, si tú recuerdas la caso 0 en el Ecuador, la paciente infectó a 2 médicos en la clínica Alcíbar, si es que no estoy mal, en Guayaquil, la primera vez que llegó. ¿Por qué? Porque no sabías quién era y el médico es el primero que está atento a eso. Entonces, en esa época no había equipo de protección, los hospitales totalmente desprovistos, entonces hubo un contagio sumamente acelerado, y eso está publicado en los resultados que nosotros hicimos ayer, de más de 10,000 casos positivos. Entonces, en esa época el contagio era muy acelerado, pero ahora nosotros hemos ido a terapias intensivas de varios hospitales del Ecuador y a varias áreas médicas, y el médico, si bien está expuesto muchísimo a pacientes, pues ahora el médico entra muy bien protegido, ¿no? Cabe recalcar que muchas de este equipo de protección ha sido adquirido por los médicos mismos. Yo, porque trabajo todo el tiempo con colegas, me dicen, bueno, yo entro a la terapia intensiva, me disfrazo de astronauta con mis propios recursos. Entonces yo me he comprado estos famosos respiradores
que son los más efectivos. Entonces, con uno de estos respiradores, pues tú tienes protección del 100%. Entonces, pero ahora no todos los médicos tendrán esa posibilidad, habrán tenido esa posibilidad de comprar sus propios equipos y estar 100% protegidos. De acuerdo, pero entendemos, y lamentablemente no hay datos, porque los datos que nosotros utilizamos pues dejaron de entregarse a la academia, entonces no sabemos exactamente cómo se comporta el crecimiento entre los médicos, pero sabemos que el médico en este punto se contagia a una velocidad menor que la que se contagia otras partes de la población. Entonces, en ese sentido, a ver, tiene varios objetivos vacunar al médico. Primero, yo entiendo claramente, reconciliarse con el gremio, al médico darle esa capacidad de decir, tranquilos, ustedes están protegidos, están vacunados, entiendo perfectamente. Pero si pensamos desde la estrategia que yo pienso que puede funcionar basada en datos, ¿qué es lo que queremos? Queremos que no pase lo que está pasando, que las terapias intensivas estén a reventar. Yo ayer estaba tratando de ayudarle a un señor que está esperando cama 2 días en el Hospital del Sur, hay gente que está esperando cama en el Hospital Carlos Andrade Marín. ¿Quiénes ocupan esas camas? Los que se enferman gravemente. Entonces entendemos que si bien un médico puede enfermarse, tenemos mejor acceso a la salud, por obvias razones. Y en este estudio pues se demuestra que si a ti te da COVID como médico, tienes un factor protector, a diferencia del desempleado, que se muere 4 veces con más riesgo que estas personas de cuello blanco que decimos, ¿no? Ahora, las terapias intensivas, si vamos por datos, están en un porcentaje más alto ocupadas por personas mayores de 60 años. Entonces, la lógica nos diría que es allí a donde se deben dirigir las primeras vacunas. Totalmente de acuerdo. En datos de la Unión Europea se ha visto que personas de 80 años para arriba tienen 5 veces más riesgo de ocupar una cama de terapia intensiva que las personas de 50 años hasta los 70 años. Y una persona mayor a los 50 años pues tiene 3 veces más riesgo de complicarse que una persona pues menor a 40 años. Entonces sabemos que el grupo poblacional de personas mayores de 65 años, para mí, debería ser la estrategia para reducir la demanda hospitalaria, porque a la final aquí hay que entender, y este es un llamado a la autoridad sanitaria, ¿qué queremos con la estrategia de vacunación? ¿Queremos reducir la transmisión comunitaria o queremos reducir la gravedad de los eventos producidos por el COVID y de esa forma no saturar los hospitales? Entonces sabemos que, por ejemplo, algunas vacunas tienen como objetivo principal reducir los eventos graves a consecuencia de COVID. Entonces, si queremos reducir los eventos graves, pues nos enfocaríamos en la población que más gravemente se enferma y que ocupa las camas de terapia intensiva. Nosotros hemos visto gente joven que se enferma y no va al hospital. Entonces, por ahí va la estrategia y eso es lo que quisiéramos saber. Mi sugerencia, pues la población adulta mayor es la que debería ser vacunada en primer lugar antes que el grupo de los médicos, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel internacional? O sea, ¿qué es lo que se está haciendo en Reino Unido, que está en una tercera ola en este momento y tercera orden de confinamiento? ¿Qué está pasando en Estados Unidos, que están también ya en una nueva orden de confinamiento y que se han vacunado más de 1 millón de personas? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en la China? ¿Cuál es la estrategia que han aplicado? Bueno, en Inglaterra la estrategia, y al igual que en Estados Unidos, fue primero personal médico y cada país debería manejar sus propios datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ellos han vacunado a los médicos y al personal vulnerable. Ya hemos visto que en los Estados Unidos empezaron a vacunar a personas mayores de 65 años, lo mismo en Europa, pero justamente hay una revisión de un comité de vacunas que pone estas estrategias y dice, lo primero que nosotros queremos es que las vacunas lleguen a los grupos más vulnerables, porque lo que queremos es tratar de no saturar los sistemas hospitalarios y ellos se han saltado ciertos grupos poblacionales que no están tanto en riesgo, porque si entramos al grupo de atención médica, no solo somos médicos, son licenciados o licenciadas en enfermería, asistentes, ayudantes, la gente que limpia. Entonces es un grupo poblacional grande y es un grupo vulnerable definitivamente porque está expuesto a más riesgo. Pero inclusive entre ese grupo de médicos o de personal sanitario, yo priorizaría a quién. Por ejemplo, al personal tal vez de limpieza que trabaja en el hospital. Nosotros cuando fuimos al hospital Eugenio Espejo, esto hablo hace muchas semanas atrás, hicimos unas pruebas de PCR y quienes salió positivo fueron las personas de limpieza. Entonces uno se pregunta por qué las personas de limpieza salen positivas y los médicos que están intubando todo el tiempo no salieron positivos. La respuesta es clara, el médico está bien protegido y la persona de limpieza estaba arriesgando su vida, limpiando las camas, limpiando entre paciente sin la protección necesaria. Entonces yo creo que por ahí tiene que ir el análisis. Yo no soy dueño de la verdad en este sentido, pero basado en los datos me lleva a pensar que esta estrategia de vacunar al grupo vulnerable por edad primero y después pues otros grupos target, puede ser gente que tenga tal vez enfermedades graves que necesiten ser vacunadas, pues ese grupo entraría a prioridades, ¿no? Y al final pues
yo pondría a la gente que ya tuvo COVID-19, le pondría como prioridad tal vez última, ¿no? Porque entendemos que hasta que llegue la vacuna, ese grupo está relativamente protegido por su propia respuesta inmunológica, ¿no? Bueno, pero eso no significa que no deben respetar las normas y protegerse también, porque pues hasta el momento lo que se ha comprobado es que tienen 3 meses de inmunidad. A partir del 4.º mes ya vuelven a ser vulnerables. Igual no entiendo que están dentro del grupo que no van a ser vacunados en primera instancia, pero pues un llamado a que no se descuiden, porque si no pueden seguir contribuyendo a que se propague el virus. Sí, definitivamente hay que vacunar a toda la población en algún punto, pero hay que hacerlo de forma estratégica. Nosotros con las muertes en exceso, cabe recalcar que es una variable que nos indica indirectamente cuánta gente tuvo COVID en el Ecuador. Hemos visto que ahora Quito tiene 3 veces más casos que Guayaquil, cuando en la realidad sabemos que no fue así. Al inicio de la pandemia no había diagnóstico. Pero basado en estas muertes en exceso y si nosotros hacemos un upscaling que se llama, creemos que en el Ecuador pudo haberse contagiado más de 1,5 millones de personas y al límite superior inclusive llegar hasta los 8 millones. Entendemos que en el medio podríamos hablar de que un 3.5 millones de personas pudieron haberse ya contagiado, y si hacemos un global, podríamos estimar que entre un 30-35% de la gente tiene inmunidad natural, lo que no está indicado. O sea, lamentablemente nosotros adquirimos inmunidad, perdón la palabra, a la brava. Y si este 30% está inmunizado y nosotros apuntamos del 2021 a vacunar otro 30%, con un 60% ya en total, podríamos cumplir con la estrategia de inmunidad en rebaño, que para un virus con un R0 de entre 1.8 a 3.6, pues es suficiente, y creo que si es que ese es el target del 2021, estaríamos nosotros bien. Ahora, pero hay que conseguir las vacunas, y en este momento tenemos solo 50.000 comprometidas, y son 50.000, si no me equivoco, de Pfizer, que necesitan esta cadena de frío, que vamos a ver si podemos cumplir con ella. Hemos tenido problemas con las vacunas precisamente porque no tenemos esa cadena de frío. Porque el dinero hay, el dinero existe, eso estaba consultando yo ayer, y existe como $200 millones para poder comprar vacunas, pero no hay disposición en el mercado internacional. O sea, los países del primer mundo han comprado incluso más vacunas de las que necesitan para inmunizar a su población, digamos, básicamente. Entonces, en esa perspectiva, ¿cómo ves tú este año? A ver, le veo un año muy complicado donde todo el mundo quiere, digamos, comprar vacunas. Le veo un año en el cual se va a resaltar la necesidad de que en el Ecuador tengamos producción biotecnológica, que lamentablemente murió hace 3 o 4 años. En el Ecuador no producimos vacunas que producíamos excelente. Y me llamó la atención, y eso te cuento porque hicimos una estrategia de búsqueda. Pues yo con mis colegas de Inglaterra llegué hasta la persona que trabajó en el desarrollo de la vacuna de Oxford, y ella me puso en contacto con la persona de vicepresidencia de AstraZeneca. Me llamó la atención, y aquí yo hago una declaración muy personal, pero en el correo que me mandaron dice que el Ecuador ha comprometido y ha firmado algún acuerdo con AstraZeneca por 2 millones de dosis. Entonces me llamó la atención y dije, wow, qué bueno. Y que entonces, porque la idea de este contacto era decir, ¿cómo podemos nosotros acelerar la entrada de vacunas al Ecuador? Y me dijo, hemos ya firmado. Entonces me llamó la atención, no lo he escuchado en medios de comunicación, pero si es que es así, pues se podría entender que las vacunas estas de AstraZeneca se sumarían estos 2 millones, ojalá a mediados del año, a las 50.000 que lleguen de Pfizer, y ojalá que también lleguen otras vacunas. Hay que entender que en esta carrera por contener el virus hay 64 vacunas en ensayos clínicos. Entonces no necesariamente tenemos nosotros que considerar que Pfizer o Moderna son las únicas. Además, que son las más complicadas de entregar a la comunidad, ¿no? Menos 70 llegar a Tiputini en el oriente, pues va a ser un reto imposible de cumplir. Entonces, por ese lado, pues hay que entender, hay vacunas desarrolladas en China que aparentemente tienen muy buena respuesta inmunológica, que inclusive Oxford, AstraZeneca están tratando de juntar esfuerzos para hacer un proyecto en conjunto. Entonces, habría que ver, yo le veo al 2021 como este año en el cual varias estrategias de vacunación se sumen. Y aquí hay donde hay que entender también el rol que tiene el sistema sanitario nacional. Pues digamos que el 80% de la población accede al sistema público, un 60 y pico % al MSP, otro 20% al IES, y el otro porcentaje pues va al sistema privado con o sin fines de lucro, ¿no? Entonces todos estos grupos tienen que articularse para tratar de brindar la vacuna
a sus grupos ya de estratégicos o target, ¿no? Entonces creo que por ahí debería ir. De esas 65 vacunas que están experimentándose en el mundo, pues solamente escuchamos hablar de la de Pfizer, de la de Oxford, de la de China, de la de Rusia, pero ¿cómo va el avance, digamos, del resultado en esas 65? De las 65 no sé qué porcentaje están dando buenos resultados, o no sé si hay algún análisis en ese sentido. Sí, bueno, hay varias vacunas que están como en la fila del top 10, digamos, y estas del top 10 quiere decir que han pasado la fase 2, han entrado en la fase 3 y de la fase 3 han logrado demostrar seguridad y eficacia y han obtenido pues el certificado de aprobación de uso de emergencia, como por ejemplo la de Pfizer, la de Moderna, la de Oxford. Y hay otras más que, por ejemplo, han recibido aprobación de uso en países del Medio Oriente, que son ciertas vacunas chinas, obviamente las vacunas de Gamalaya de Rusia. Hay otra más que no tengo el nombre aquí a la mano, que también está entrando en fase 3. Y acordémonos que hace una semana y media o dos, pues el Ecuador se despertó con la noticia de que un laboratorio llamaba a vacunarse a la gente porque la nueva vacuna experimental china está en el Ecuador. Esta vacuna es una vacuna que está en fase 3 y el Ecuador es parte del estudio clínico que recopilará datos para recién saber si es que es eficaz, efectiva y segura, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con las vacunas en India, por ejemplo? Que también he recibido información de que están a disposición del Ecuador y del mundo, pero como que no le paran mucha bola a la India. ¿Por qué? Bueno, yo creo que también mucho responde a las estrategias geopolíticas, ¿no? Y yo creo que aquí en el Ecuador y en el continente americano nosotros nos regimos mucho más por las noticias que vienen de los Estados Unidos y del occidente, si se quiere, ¿no? Sabemos nosotros que en términos de ciencia la política quedaría de lado. Sabemos que hay 64 vacunas que están en la carrera. Yo creo que todas son interesantes. Hemos visto, por ejemplo, la vacuna rusa de Gamalaya tiene buenos resultados de inmunogenicidad y de seguridad. De la India hay una vacuna que está ahorita en fase 2, donde se entiende que los resultados son positivos, pero que todavía no se han publicado para que la gente los analice. Acordémonos que en este año se ha hecho lo que toma 10 años, ¿no? Desarrollar una vacuna, reclutar pacientes y publicar los resultados. Y la publicación de los resultados para que el público en general analice los pros y los contras no están disponibles en todas las vacunas. Pero como yo siempre lo digo, si la vacuna desarrollada en India, en China, en Estados Unidos, en Israel, pasa por los filtros de calidad, ya se llame Agencia de Regulación de los Estados Unidos, FDA, EMA en Europa, en el Ecuador, el ARCSA, ¿por qué no? Pues son unas estrategias que pueden valer, ¿no? A la final nosotros entendemos que la vacuna más segura y más eficaz y la que más rápido llegue al Ecuador debería ser la primera que se entregue a la gente, entendiendo que hay la necesidad de utilizar varias vacunas a la vez. Yo creo que vamos a usar la de Pfizer con estas 25,000 dosis o 50,000, la de AstraZeneca, seguramente la rusa, ¿por qué no las chinas? Entonces este año deberíamos recibir 6 diferentes tipos de vacuna para diferente tipo de población y a la final esa estrategia es la que quisiéramos saber. Hay algunas vacunas que son para población mayor de 18 años y hay otra que puede ser para toda la población. Entonces, esas estrategias, esa planificación es la que sería interesante escuchar por parte del gobierno, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que está pasando en la China? Porque ya no escuchamos nada. Hay esta influencia geopolítica de la que hablas tú, pero tal vez a nivel médico tú tienes alguna información, porque como que las noticias que empezaron en China dejaron de salir de China. Entonces ahora estamos concentrados en Reino Unido, en Alemania, en Europa o en los Estados Unidos. Hoy estaba escuchando noticias de Colombia, que hay un confinamiento principalmente en la ciudad de Bogotá. Estamos viendo Argentina, que ya está vacunando con la vacuna rusa, pero de China no sabemos nada. ¿Qué está pasando? ¿La vacuna está dando resultado? ¿Ya no hay enfermos? ¿Qué pasa? Bueno, en realidad, sabemos que China, es un monstruo desde el punto de vista económico y tiene una cultura muy distinta a la nuestra. Nosotros sabemos que el control de la pandemia, al menos lo que escuchamos, fue tan estricto que muchas veces se les encadenaba a las personas las puertas de la casa para que no salgan en la peor parte de la pandemia. Ahora la cantidad de casos en China pues es minúscula en relación a la población y esto seguramente responde, uno, a la capacidad que tuvo el gobierno en hacer test masivos para todo mundo, en hacer test disponibles para todas las personas y pues claro, en este punto lo que no es noticia muchas veces no vende desde el punto de vista de entender
lo que quiere escuchar la comunidad. Entonces, claro, acordémonos nosotros, el Ecuador fue el epicentro de las noticias mundiales en marzo y abril. China fue antes, y después fue Italia, España, y hemos visto cómo va cambiando un poco el foco de atención. ¿Qué es lo que pasa en estos países asiáticos? Pues tienen controles súper estrictos de lo que es el contagio, hacen este contact tracing, que se llama el seguimiento de los casos de manera tan, digamos, específica, que cada caso sabe exactamente dónde es. Ayer yo veía, y ya para darte paso, en Corea, en el aeropuerto, Corea del Sur, el ingresar a este país tomó a una persona que vive en Corea, esto lo vi en un hilo en Twitter, 16 horas. Llegó, le hicieron una serie de pruebas, una serie de hojas, llenó un montón de documentos, le hicieron esperar un PCR, esperó el PCR le salió negativo, tuvo que descansar 4 horas y a la final le dieron la entrada al país después de garantizarse 100% de que no tenía SARS-CoV-2. Entonces, cuando tú tienes controles de este tipo en Singapur, en Corea del Sur, con sistemas de salud organizados. Aquí en el Ecuador nosotros tenemos un sistema sanitario divorciado entre el sector privado, entre el sector público, y es con MSP no se conocen. Entonces, básicamente, tú tienes un paciente en el MSP, no puede entrar al IES porque la historia clínica no es compatible. Entonces, en ese tipo de ventajas es que yo creo que estos países han logrado contener el virus. De todas maneras, habría que destacar, porque acabé de salir y entrar del país, que en el Ecuador se están haciendo controles que no se están haciendo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Aquí toma 1 hora y media, 2 horas de entrar al país, porque se le hacen a uno los mismos controles, digamos, o similares controles. Hacen una prueba con el hisopo, ¿sí? Pero es de antígenos, uno tiene que esperar por lo menos 20, 30 minutos a que le den a uno el resultado. Es decir, se están haciendo cosas que no se están haciendo en otros países a pesar de este divorcio y de estos problemas y la falta de dinero, sobre todo, que hay en el Ecuador. Quisiera ir un poquito hacia decisiones que se están tomando, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. Se ha ordenado que toda la población, no sé si vulnerable o un porcentaje de la población, tiene que tomar ivermectina como una medida preventiva. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí es cuando a mí me llama la atención, ¿no? ¿Quién asesora a las autoridades, digamos, que toman decisiones en la política pública? A ver, sabemos que en la pandemia muchas veces el conocimiento tiene que llegar muy rápido para las necesidades que se nos vienen todos los días. Pero sí me sorprende que la toma de decisiones de, por ejemplo, recomendar ivermectina con unas dosis que he escuchado que profilácticamente una vez cada 3 semanas tomas un desparasitante que está diseñado para matar parásitos grandes, se tome la población. Esto, desde el punto de vista médico, no está recomendado, no se conoce la eficacia. Hay estudios que no han demostrado que es efectiva para que se pueda recomendar a la gente. Entonces, cuando llegamos nosotros al Ecuador y escuchamos noticias desde el inicio de la pandemia, acordémonos de la hidroxicloroquina, se repartió a todo el mundo. Después se hablaba del dióxido de cloro, ahora se habla de la ivermectina. Entonces, para mí es importantísimo el llamado de atención a las autoridades locales de la ciudad y decir con qué lógica y con qué evidencia científica ustedes recomiendan algo que en ninguna parte del mundo se da. Entonces, este tipo de estrategias son las que a nosotros nos sorprende, porque si tú ves los países que tienen menos casos, que tienen menos muertes, que lo han hecho mucho mejor en la pandemia, a diferencia del Ecuador, no están repartiendo medicamentos como locos. O sea, los medicamentos son específicos, no son caramelos. Entonces, repartir a todo mundo ivermectina sabiendo que no tiene efectos comprobados, pues para mí no solamente es inútil, sino que inclusive puede llegar a ser peligroso, ¿no? Claro, pero si estamos arriesgándonos a probar vacunas, que todavía no sabemos realmente cuáles van a ser los efectos de esas vacunas, estamos confiando en esos primeros resultados de esos primeros estudios. Tú mismo dijiste que se toma 10 años investigar una vacuna. Ahora nos estamos arriesgando que al año ya nos vamos a poner la vacuna porque pues tenemos que confiar, tenemos que tomar ese riesgo porque más riesgoso es morir con la enfermedad. Entonces, esto de la ivermectina y esta toma de decisiones tal vez no son tan malas. Hay que ver el caso boliviano. Se ha criticado alrededor del mundo el uso del dióxido de cloro, pero resulta que Bolivia tiene unos buenos resultados a nivel regional en el número de casos de enfermos y muertes. Y lo que usan es dióxido de cloro.
Claro, ahí, a ver, dos puntualizaciones. La primera es que antes se demoraba 10 años de nacer una vacuna porque, por ejemplo, para tú comprobar la eficacia de la vacuna contra la fiebre amarilla, necesitabas reclutar a miles de personas y no todo el mundo quería participar en una investigación. Hoy todo el mundo quería ser voluntario, todo el mundo puso la plata en estas vacunas. Entonces, si bien se aceleró el proceso es el mismo en términos de calidad. Entonces, eso hay que entender. Segundo, estos medicamentos como la ivermectina no han pasado por lo que se llaman estudios randomizados, que son doble ciego, donde tú demuestras la eficacia de este medicamento, inclusive versus el placebo o versus el tratamiento estándar. Hablemos, en este caso, pues se me ocurre la dexametasona en pacientes graves con COVID. Y tercero, pues en países como Perú, que se ha hablado mucho de que se tomaba ivermectina o dióxido de cloro, o Bolivia, lo que tenemos aquí, pues es básicamente una asociación que no significa que esa es la causa. Bolivia, y nosotros hemos estudiado esto, por su altura, tiene menos densidad poblacional que otros países. Si tú ves el tamaño del país, de Bolivia como tal, y la cantidad de gente, la densidad poblacional es mucho menor. Y la cultura de la gente, por las diferentes razones ambientales, hace que la gente tenga menos, digamos, casos de COVID-19, simplemente porque la dinámica de transmisión no permitió que la gente se aglomere tan rápido como lo que pasó, por ejemplo, en el Ecuador. Entonces, yo creo que tomar decisiones en base a lo que nosotros hemos visto no necesariamente es la forma correcta en la medicina que nosotros llamamos medicina basada en evidencias, que es la que nos permite con seguridad yo darle un tratamiento, por ejemplo, a tu hijo de 3 años, darle un tratamiento y ponerle en mis manos la vida de un bebé, cuando yo tengo la seguridad de la investigación que me dice esto funciona. En cambio, el resto de información es simplemente... Yo me recorrí el Ecuador con la Universidad de las Américas y hemos visto, yo tengo los testimonios de cómo se curaba la gente. Con sopa de tal y cual, con la hierba de tal y cual, se inyectaban ivermectina en el codo y se tomaban ivermectina veterinaria. Tengo un caso específico, hasta documentado, en una plantación de guineo. La gente se tomaba ivermectina de animal, se inyectaba en el pliegue del codo y hemos visto que casi un 45% de estos trabajadores ya tuvo COVID y se enfermó. Entonces, no es que eso signifique que protege, ¿no? Perfecto. Me voy a quedar con eso, Esteban. Muchísimas gracias por esta interesante información.